Consejos de la Palabra. El Centro Cristiano Internacional Manantiales presenta Consejos de la Palabra. Un espacio dedicado para aprender del mensaje de Dios, música, invitados especiales y mucho más. Consejos de la Palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Consejos de la Palabra. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más desde este canal poder dirigirnos a ustedes y ahí donde ustedes se encuentran, donde nos están viendo. El tema que traemos hoy es un tema muy importante que tiene que ver con una realidad que vivimos día con día. Lo estamos viviendo en nuestras familias todos los días. Pero antes de iniciar con el tema, pues hoy tenemos invitadas especiales y quisiéramos que ellas les saluden a todos estos amables televidentes que nos están acompañando y nos están siguiendo en estos programas que tienen que ver con diferentes temas para la familia, varones, mujeres, padres de familia, en matrimonio, en todas las áreas que tratamos de traer temas diferentes que nos puedan ayudar con esta realidad que vivimos día con día en nuestros hogares. Dayan. Buenas, mi nombre es Dayan y es una bendición estar aquí. Buenas, mi nombre es Natalie y pues espero que el programa de hoy les guste y espero que nos acompañen. Bueno, igual, buenas, es un placer estar nuevamente acá con ustedes y sé que este programa, igual que el de los que ha pasado días atrás, va a ser de edificación. Sí, yo creo que sí. El tema que vamos a estar desarrollando hoy se trata del rol del padre dentro de la familia, la importancia del varón dentro de una familia, dentro del hogar, y qué es lo que dice la Biblia acerca de ese rol como padres. Pero hoy vamos a estar tocando propiamente del padre, del varón. La misma Biblia lo dice, que lo señala, que el varón es cabeza del hogar, cabeza de la familia, ¿verdad? Pero antes quisiera leer unos versos que lo encontramos en Deuteronomio 4, del 9 al 11. Aún desde ya el Antiguo Testamento vemos como Dios, desde Génesis, desde el inicio de Génesis en 1:28, Dios cuando pone al hombre, a la mujer en el huerto del Edén, Él les da un mandato de que fructifiquen la tierra, que la sojuzguen la tierra, que la llenen. Entonces ya ahí vemos que desde un principio Dios estableció la primera institución, que fue la familia. Estaba interesado, Dios siempre ha estado interesado en la familia y Dios está interesado en tu familia. Y por eso precisamente hoy traemos este tema. Vamos a estar leyendo Deuteronomio 4, del 9 al 11. Dice de la siguiente forma. Usted lo puede ahí en su casa también buscarlo si usted tiene Biblia. Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Desde ya estamos viendo acá que Dios estaba interesado. Dios había dado algunos lineamientos, mandamientos, porque Dios sí sabe perfectamente, sabe cómo somos. Si Él nos hizo, Él nos creó a nosotros, Él nos conoce y Él sabe exactamente cómo nosotros somos, como seres humanos. Y desde un principio Dios los da la responsabilidad a los padres. Les dice ahí, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en el monte Horeb, el Señor me dijo, reúne al pueblo para que escuchen mis palabras y aprendan a honrarme todos los días de su vida y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Oiga, Dios está indicándole que le enseñen, escuchen mis palabras y aprendan a honrarme todos los días de su vida y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Eso es lo que Dios fue desde un principio la intención del Señor. Él le ordenó a los padres enseñar sus estatutos, sus mandamientos. Fue un encargo que le dio a los padres.
Y ahí en Deuteronomio, en este mismo libro, en el capítulo 6 y 9, también podemos ver donde Dios también les ordena. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, enséñalas continuamente. Escucha lo que dice la palabra de Dios, enséñalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Es una ordenanza a los padres de familia, principalmente al varón. Ve, enséñale continuamente a tus hijos, háblales en todo momento, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres de enseñar. Y como Dios lo ha dejado establecido el varón como cabeza de hogar. Es un compromiso, no es solamente un hombre proveedor, porque hoy abunda mucho el hombre proveedor, pero no está cumpliendo ese rol, ese papel de padre dentro de la familia, que es sumamente importante estar presente el padre, porque muchas veces es un padre ausente. Y qué importante es el padre dentro, ese rol como padre dentro del hogar. No solo ser un proveedor, sino un padre que esté presente en todo momento de los hijos. Y las invitadas que hoy tenemos, vamos a estar hablando con respecto a ese rol de padre, cómo fue la experiencia de ellas dentro del hogar, el padre, que quisiera escuchar ese testimonio, empezando acá por Natalie, que nos cuente un poquito acerca de la vivencia, la experiencia de ella. Natalie es una chica que pues sí conoce a su padre, pero nunca vivió con ese padre. Nunca tuvo esa experiencia de tener ese hogar, esa familia, papá, mamá, como debería de ser, de una forma normal, criarse esa niña ahí con sus progenitores y con todos aquellos cuidados. Pero quisiera escuchar un poquito acerca de esa experiencia tuya, ese testimonio con respecto a esa vivencia tuya sin papá. Natalie. Sí, así es. Crecí al lado de mi hermana, puesto que mi papá nunca se hizo responsable sobre mí ni sobre mi mamá. Tuve que aprender yo sola a protegerme y cuidarme yo. No tuve la enseñanza de un padre que me dirigiera y me enseñara a cómo realizar mis actividades, tanto en lo, se puede decir, en lo sexual, puesto que nunca me inculcó ni él ni nadie sobre este tema. Tuve que yo misma realizar mis actividades desde pequeña, por ejemplo, el tener que levantarme para ir a la escuela yo sola, ya que ni mi padre ni mi madre estuvieron ahí en ese lapso de tiempo. Y tuve que aprender a vivir sin esa paternidad. Y Natalie, ¿por qué? Bueno, siempre se ha visto generalmente, pues el padre sí, muchas veces ausente, pero está la madre. ¿Qué pasó con tu mamá? Porque tú tampoco tenías a tu mamá. Bueno, mi mamá tuvo que trabajar, ya que mi papá, pues, como lo dije anteriormente, él no se hizo cargo sobre mí ni sobre mi mamá, entonces ella tenía que trabajar por, pues, mantenerme a mí y, pues, pagar mis estudios y, pues, mis cosas personales. Entonces es por esa razón por la que mi mamá tuvo que abandonarme y por eso no crecí con ella ni con mi padre tampoco. Bueno, ¿tu madre te dejó con quién? Con mi hermana y mi cuñado. Tuve que, pues, alinearme a lo que ellos decían, entonces era un poco más complicado. Qué importante esto, por esa responsabilidad, y esto es lo que quisiéramos hoy con este tema, llamar la atención a esa paternidad responsable.
porque engendrar hijos es muy sencillo, es muy fácil, y a veces en una noche de pasión, en una noche de locura, ¿verdad? De copas, decía una canción por ahí, en esos momentos pasan momentos muy agradables de una pasión y todo muy bonito, y resulta que se encuentra la mujer, estoy embarazada. Y ahí es donde muchos varones lo que hacen es, lo más fácil, salir huyendo y no tomar esa responsabilidad. Y escuchamos este testimonio de Natalie. Ella no tuvo esa experiencia de vivir con papá, mamá y varias cosas que pues ahorita a través del desarrollo del programa nos vamos a estar escuchando con respecto a esa vivencia de Natalie. Qué importante es, porque si bien es cierto, esto viene a incidir en aspectos muy importantes en tu vida, Natalie, en educación, como lo mencionaba Natalie, en educación sexual, que gracias a Dios, pues Natalie es una chica de la iglesia, de nuestra iglesia, y hemos visto el testimonio, se ha conservado. Ella es una joven muy centrada, es una joven que, bendito Dios, que ha buscado al Señor, que eso la felicito a Natalie, porque ella ha sido una joven que desde muy corta edad lo que hizo fue buscar a Dios, y eso le ha ayudado. Sí, Natalie, ¿te ha ayudado? Sí, me ha ayudado mucho, ya que mi identidad estaba completamente perdida y pues la he encontrado en Dios, y pues gracias a la ayuda de nuestra pastora doña Noemi y a la congregación en sí, he aprendido a centrarme yo en esa decisión a la que yo quiero llegar a cumplir algún día. Qué bueno esto que mencionas, Natalie, y de paso también comentarlo, sí, la importancia pues de pertenecer a una comunidad cristiana, que podamos ser una familia, ayudarle, porque tú encontraste familia ahí en la iglesia, Natalie. Sí, encontré pues a una segunda mamá, encontré a hermanos también, y pues por supuesto amigos. Ah, excelente, qué bueno esto, que seamos, que podamos las iglesias también ser esa comunidad cristiana donde puedan desarrollarse los miembros de la iglesia, los que estamos ahí, y poder apoyar, poder ayudar chicas como Natalie, que a veces llegan a nuestra iglesia con una carencia, y no porque ellas tengan alguna responsabilidad, sino es por decisiones de padres que tomaron la decisión incorrecta, que no realmente no se hicieron responsables de dar ese hogar y ese calor que ella necesitaba, pero bendito sea Dios que lo ha encontrado, y yo creo que sí, ha encontrado esos amigos, esa familia, y bueno, bendito sea el Señor. En el caso de Dayan, que Dayan sí es otra joven, que ella se crió con su padre, su madre tuvo un hogar, entonces pues quisiéramos escuchar esa experiencia tuya, tener a tu papá ahí, que nos cuentes un poquito. Bueno, para mí fue muy bonito, explícitamente de mi papá. Yo siempre tuve como esa confianza, él siempre fue mi amigo. Él también sentí esa protección de parte de él. Y también gracias a Dios, él siempre fue muy responsable y muy atento, porque siempre nos explicó temas a nivel sexual, de prevención, y eso me ayudó mucho a lo largo de mi vida. También Perdón, Dayan, estábamos hablando, tu padre era profesor, pues era un maestro, y entonces eso qué importante que cumplió ese rol también de maestro para sus hijos, darles enseñanza en situaciones que se iban a enfrentar ustedes en la vida, que creo que eso es muy importante, no solamente ser padres proveedores, sino ser esos padres, estar presentes en aquella educación de nuestros hijos para que puedan tomar decisiones correctas ya en una edad adulta. Sí, así es, y eso fue una bendición, y yo creo que muchos padres que nos están viendo tal vez no tengan esa profesión de ser maestro, profesor, pero creo que siempre se puede aprender, siempre se puede buscar ayuda, y eso es lo importante.
Sí, tienes razón, Dayan, pero es una de las áreas que, como lo vimos en los primeros versículos que leímos ahora, en el libro de Deuteronomio 4, que Dios les decía, enséñenles a sus hijos, ¿verdad? Yo creo que todos padres debería ser también un maestro, debemos de enseñar a nuestros hijos para decisiones correctas. Alejandra, tu experiencia, podríamos que tú compartas un poco acerca de tu experiencia, que fue una experiencia diferente. Pues aquí tenemos a Natalie, que es un padre que ella lo conoció, me dijo, a la edad de 6 años. ¿Es la primera vez que ves a tu padre? Sí, Dayan, que pues vivió con su papá, su mamá. El caso de Alejandra, tenía como, ¿cuántos tenía Alejandra cuando tu padre le abandonó? 6 meses. 6 meses, dice Alejandra que ella se acuerda bien, exactamente el día que... No, pero 6 meses el padre Alejandra pues les abandonó. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia, de la importancia de ese rol, de ese padre. ¿Es importante el padre dentro del hogar? Bueno, yo diría que sí. Como les venía diciendo ahora, les venía contando, pues no tuve mi papá biológico, ¿verdad? Pero sí tuve un padrastro, él fue quien me crió desde bebé, no sé si fue como al año o algo así. Viví bastantes cosas fuertes, ¿verdad? No me acuerdo hasta mis 9 años circunstancias ahí que pasaron, pero ya de joven viví circunstancias muy fuertes, bastante fuertes con él, ¿verdad? Insultos, maltratos, bueno, muchas cosas ahí. Entonces sí, yo digo que hace falta un papá, porque si yo hubiese tenido a mi papá, yo creo que él no me hubiese tratado como que si yo fuera una chica de la calle, ¿verdad? Como me trataba mi padrastro. Ni me hubiese humillado delante de mis amigos como me humilló mi padrastro. Entonces, creo que la parte paternal es muy necesaria, porque se escuchan muchas cosas hoy en día, ¿verdad? Pero yo creo que la parte de papá, ese amor, esa protección que uno quiere, que uno necesita, a mí me hizo falta el 100%. En estos momentos, ¿pensaste en eso? ¿Por qué no está mi papá acá? No pensé por qué no está, sino reproché. Reprochó. ¿Verdad? No pensé por qué no estaba, sino si no hubieses estado, no estuviese pasando eso. Si hubieses estado, no hubiese estado pasando tanta humillación y tantas circunstancias. No hubiese pasado quizás muchas necesidades que pasé, o por mi madre, ¿verdad? Porque nunca se dignó a dar un solo coloncito para mantenernos a mi hermano y a mí. Entonces sí hubo muchas cosas ahí. Importante lo que tú estás hablando, toda esa carencia de ese amor, de ese afecto, que eso se supone que es en el seno del hogar, donde ese niño debe de crecer normalmente con ese padre, con esa madre, y hoy vemos un gran problema de que ambos trabajan, entonces a veces no tienen, pues el papá lógicamente siempre se va a trabajar y es el proveedor dentro del hogar, que eso en parte es una excusa y tal vez una crítica positiva. Sí, yo soy el que trabajo, pero el padre también tiene que estar presente en todos aquellos momentos de su vida. Pero en esta situación, por ejemplo, el de Alejandra y Natalie, me imagino igual, Alejandra, tu madre tuvo que salir a trabajar, porque tenía que mantener una familia. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Quedaron No, pues quedábamos solos. Bueno, yo fui la responsable porque yo era la mayor de las mujeres, lo tengo otra hermana. Entonces, pues tenía que igual ayudarle a mamá a atender a mis hermanos, porque ellos iban a trabajar también, ahí entre comillas, ¿verdad? Poco lo que se ganaban, ir a coger café en aquel entonces, que eso es lo que más se veía. Entonces me tocaba la responsabilidad de la casa. Yo a los 10 años cocinaba, lavaba, atendía a mis hermanos, hacía todo, ¿verdad? Entonces sí es duro, porque, digamos, a mí me preguntan si tuvo niñez, no. ¿Jugó con muñecas? No. ¿Jugó cromos? No. O sea, yo nunca tuve niñez. Desde muy pequeña, maduré, o sea, tenía que, ¿verdad?
para poder ayudarle a mi madre, ¿verdad? Aunque mi padrastro estaba ahí, pero, ¿verdad? Hay personas que no funcionan, entonces eso estaba tapando un hueco ahí nomás, pero sí es bastante duro, ¿verdad? Esto, estás tocando algo importante. Como niña, tuviste que asumir una responsabilidad, un rol que no te correspondía, ¿verdad? Prácticamente el de madre, el de jefe de hogar, todo lo que dices que tenías que hacer. O sea, fue una etapa de tu vida que se truncó, que no disfrutaste. Ahora te hago tal vez una pregunta acá. ¿Eso te vino a afectar ahora en tu vida adulta? Bueno, diría que sí, diría que no. Digamos, sí, porque, digamos, perdí mi niñez, el que es ser un niño. No lo supe y creo que ya no lo voy a saber, ¿verdad? Que es las etapas que ese chico pasa o esa niña pasa. Pero también me aprendí a madurar bastante, ¿verdad? Sí aprendiste a madurar, pero madurar como a la fuerza. Sí, pues sí, pero algo ahí no positivo, que también les contaba ahora, fueron tantas las circunstancias que pasé o que viví, que eso me mantuvo como a la defensiva, ¿verdad? Siempre anduve, no era cariñosa con las personas, no aceptaba un abrazo, un beso, si me decían algo, conmigo perdían todos, aunque tuvieran la razón, porque yo siempre vivía diciendo que nadie más me iba a volver a hacer daño, que nadie más iba a venir a causar dolor en mí. Entonces siempre puse, como les decía, esa coraza, ¿verdad? Esa coraza donde no quiero que me hagan más daño. Entonces sí, fue un rol bastante fuerte porque no tenía amigos, no tenía ni familia, porque la familia me andaba de larguito porque yo era bastante, importante, grosera, rebelde diría. Rebelde, sí. Eso es lo que generalmente se dice, ese niño es rebelde o esa niña es muy rebelde. Pero nadie sabe lo que tú estás diciendo, Alejandra. ¿Por qué actúa aquel niño, aquella niña así? Hay una razón. Y yo creo que esto sí, como tú lo acabas de decir, vino a afectarte en esas relaciones interpersonales, relaciones que te afectaron también hasta en tu matrimonio, con tu familia, porque son relaciones rotas, no hubieron esos modelos correctos de esa relación, de afectos en cuanto a emociones, manifestar tus emociones, manifestar lo que pensabas, lo que sentías y recibir a la vez, como aquella niña que tenía derecho de ser una niña feliz, de ser una niña que recibiera, de ser amada, de ser aceptada, de ser valorada. Entonces te vino a afectar todas estas situaciones de niña, ahora ya adulta, ¿por causa de qué? De la falta de mi padre. Digo yo que es porque si él no hubiese estado ahí, quizás yo no hubiese pasado tantas cosas que viví, ¿verdad? Mi hermana hoy en día, aunque ya el Señor ha ablandado un poquito mi corazón y ahí, yo creí que no tenía lágrimas, pero sí existen, ¿verdad? Sí hay lágrimas en mí. Ella siempre me decía, Alex, que usted tiene un corazón tan duro, a usted nada le afecta, a usted nada la hace llorar, ¿verdad? Que cerraste esa área. Pero es porque yo hice esto. A mí nadie me va a lastimar. Entonces, por mucho que fuera, yo tragaba. En el momento tal vez sentía ese nudito que dice uno, ¿verdad? Pero tragaba y seguía adelante. Pero importante, interesante, perdón, pero es que muy interesante me parece lo que Alejandro está diciendo. En esa experiencia que viviste, todos estos sentimientos que empezaron a fluir, a aflorar en tu vida, el ser humano siempre hay mecanismos de defensa que utilizamos. Tú estabas utilizando un mecanismo de defensa, ¿verdad? Cerrar esa área emocional. Y dijiste, no voy a permitir que nadie más me afecte. Entonces te volviste un poco hermética. Al cerrar toda esta área, pues sí viene a afectar de una manera muy importante en tu relación ya después con nosotros, con el prójimo. Hubieron algún tipo de mecanismos de defensa que entonces tú como persona empezaste a
a buscar en tu vida para llenar tal vez aquel vacío, aquella carencia de ciertas cosas. ¿Buscar en qué sentido? No sé, porque muchas veces pues, el ser humano, cuando no se tiene aquel hogar con papá, mamá, más la mujer que necesita esa figura paterna, es muy importante en la vida de toda chica. A veces por fuera tal vez, no sé cómo fue tu vida. Digamos, con mi ex esposo, yo creo que ya le voy entendiendo. Quizás, digamos, el área que hice, tal vez que quise huir, fue casándome, ¿verdad? Ahí encontré a un Juan Vainas, ¿verdad? Y yo dije, aquí está, aquí me voy y dejo de sufrir, y fue peor. Pero bueno, no les aconsejo que hagan eso, ¿verdad? Porque a veces uno hace cosas por salir de la casa, por las circunstancias que pasó. Todavía a mis 18 años yo vivía con mi padrastro y yo quería salir de ahí. Entonces, eso fue como ese mecanismo, ¿verdad? Encontré aquí a entonces me voy a ir con este. Y no sabía por el valle de sombra que iba a pasar, ¿verdad? Pero igual forma, es parte de, ¿verdad? Yo creo que de lo mismo, de las frustraciones que uno tiene. Sí, qué importante. Entonces, ese padre, esa familia, ese matrimonio, papá y mamá dentro del hogar, dentro de la familia. Carencias que ustedes dos pudieran decir que niñas notaron, o principalmente pues, Natalie, que no tuvo ese papá, ¿verdad? Esas carencias o situaciones que pasaste, que crees que si tuviera tu padre ahí no hubieras pasado. ¿Las viviste, Natalie? Sí, por ejemplo, el abuso. Yo creo que si él hubiese estado en ese momento, pues tal vez él hubiese intervenido o no hubiese sucedido en tal caso. También en cuanto a lo económico, fue muy necesario pues en ese caso su ayuda. Pues como lo dije antes, mi mamá tuvo que trabajar por mí y pues por la casa en general. Y por eso hubo carencias en mí y también en mi interior hubieron también carencias, como por ejemplo la falta de ese hombro que me ayudara a levantarme en circunstancias a las cuales yo tal vez sola no podía. Sin embargo, tuve que aprender a levantarme yo sola, ya que ninguno de los dos estaban. Tú sola, pasaste cosas solas y recuerdo algo que me comentabas, el Día del Padre, ¿a quién le daba el regalo? Yo sabía que a quien le tenía que dar el regalo era a mi mamá, porque yo sabía que yo no tenía un papá al cual yo darle el regalo. Sin embargo, eso nunca me afectó. Bueno, bendito sea Dios que no te afectó en eso, sabías, porque tu madre cumplía ese rol de padre y madre. Pero qué triste es saber que, con todo respeto del varón, pero cuántos varones no han tomado su responsabilidad como esos jefes de hogar, como esos padres responsables, que tal vez no piensan en el momento, pero hay algo importante, son patrones que se repiten también. Porque la mayoría de varones que he conversado, que he atendido a través de los tantos años en este caminar con el Señor, hay un común denominador, fueron hijos también abandonados por sus padres y se repiten. ¿Por qué? ¿Por qué se repite este patrón? Porque ninguna persona puede dar lo que no tiene, o va a dar de lo que hay dentro de aquella persona. Y no hubo un ejemplo de padre, no un padre que le enseñara a ser ese varón, ese hombre responsable. Entonces van a seguir repitiendo esos patrones. Estos hombres son hombres que pasaron situaciones muy duras, pasaron situaciones muy difíciles sin un padre y más sin la madre. No es que la madre los abandonó, pero la madre tenía que salir a trabajar. Entonces los chicos quedaban solos, como en el caso de esa Alejandra. Le tocó
criar a tus hijos, a tus hermanos, educarlos y cocinarles, tomar ese rol que no te correspondía a tan corta edad, ¿verdad? Si hubiera habido un padre responsable, un padre que asumiera ese rol dentro de un hogar. Ahora, algo importante que me decía Natalie, a los 6 años lo viste por primera vez. ¿De ahí cuánto después pasó para volver a verlo? La primera vez que lo vi fue a los 6 años, a la segunda fue a los 9 y la última vez fue hace poco, a los 19 años. Pero me comentabas algo que hasta él pidió un examen porque siempre te negó. Sí, bueno, a los 9 años me tuvieron que hacer un examen de ADN para saber si realmente él era mi padre, ya que él decía que no. Y sin embargo, él aún dice que no, aunque él tuvo que apelar para volverme a hacer el examen porque él decía que eso no era cierto. Y las 2 veces salieron completamente igual. A ver, tú eres hija de tu papá. Así es. Legítima. Y esto que dice, ¿cuántos padres están hoy día negando a sus hijos? Y qué triste, ese niño ya desde el vientre, por ahí pasaba una imagen donde están las 2 manos, papá y mamá, junto a donde él está en el vientre. Esa imagen me impactó mucho porque desde que están en el vientre ya ellos sienten el amor, sienten el rechazo, se han hecho estudios, aunque últimamente por ahí salió alguien diciendo que no, que es mentira, que desde que está en el vientre no siente nada. Pero hay una historia, es real, nos habla la Biblia, ahí en los 4 evangelios, especialmente Mateo, dice que cuando llegó María a visitar a Elizabeth, su prima, para darle la buena nueva de que ella estaba embarazada, producto del Espíritu Santo que fue engendrado en su vientre a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, brincó, dice que se conmovió a la criatura en el vientre porque sintió la presencia del Rey, del Mesías, que estaba en el vientre de María. Mire, ahí la Biblia nos lo hace ver de que verdaderamente cuando están niños, el niño siente, el niño percibe. Entonces desde niños ya están recibiendo ese rechazo. Y tristemente estamos viendo hoy día cómo está la juventud, cómo están toda la problemática de la sociedad. ¿Producto de qué? Porque no hay una figura paterna, no hay aquel hombre. Y siempre que también que he atendido muchas mujeres, uno de los problemas que ellas comentan es buscando un padre. Buscando un padre, estas mujeres que han tenido tantos golpes en la vida, situaciones difíciles, que a veces en esa carencia, en esa necesidad de buscar ese amor, ese afecto, y en relaciones malsanas, ¿verdad? ¿Es producto de qué? Porque no hubo esa figura paterna que es tan importante dentro del hogar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí es importante? Yo sí iba a opinar algo ahí. Muchas veces, quizás, si hay algún varón escuchándonos o viéndonos, quizás dirá, bueno, pero yo no es para mí este tema porque yo estoy con mis hijos, estoy con mi esposa, pero yo les pregunto, ¿eres proveedor o verdaderamente eres un padre? Porque a veces los papás dicen que están ahí, pero lo único que hacen es proveer. No están atendiendo a sus hijos, no tienen ese momento de compartir con ellos, de estudiar. ¿Por qué no llevarlos a la iglesia? Que también ahí son un poquillo quitados, ¿verdad? Casi siempre quien lleva a la iglesia a los chicos es la mamá. Entonces, una cosa es ser un padre proveedor y otra cosa es ser verdaderamente un padre que está ahí y que va a fomentar lo que ese niño necesita, ¿verdad? El autoestima, el amor, el respeto, todos los valores, ¿verdad?, que encontramos. Estos valores que tú estás hablando, estábamos conversando también, ¿fueron carencias en ustedes? ¿Carencias de la autoestima? Por ejemplo, en ti, Natalie. Sí, bueno, por ejemplo... ¿Cuáles eran tus reacciones? El amor, por ejemplo, como decía Alejandra, el de un abrazo,
eso yo no lo aceptaba. Simplemente me alejaba de cuando, por ejemplo, cuando llegué por primera vez a la iglesia, que tenemos la costumbre de cuando llega alguien, siempre vamos a saludar con un beso y con un abrazo. Y yo cuando veía que ya venían, yo me alejaba porque yo Salía corriendo. no quería que nadie me abrazara ni que, ay Natalie, ¿cómo está? O así, porque yo sabía que eran para meterse en la vida de uno. Y eso es algo que pues a mucha gente le pasa. Pero poco a poco pues Dios fue cambiando eso en mí y aprendí a dejar eso, ese rencor tal vez y ese sentimiento que tenía con respecto a eso. Y pues sí, ahora más bien soy una de las que va y busca para abrazar y saludar a alguien. Ah, qué bueno. Y una de las que hay que decirle, ya Natalie, deja hablar. Sí, también, porque yo me encerraba mucho en mi cuarto y no hablaba con nadie. Simplemente era de la escuela a la casa y de la casa a la escuela y ya después al colegio a la casa y de la casa al colegio. No era muy social porque no me gustaba que tampoco me preguntaran sobre mi vida. Y prefería no hablar con nadie. Entonces yo siempre estaba encerrada en mi casa. Te aislabas. Me aislaba exactamente. Y cuando llegué ya a la iglesia ya pues fue un cambio completamente radical. Bueno, bendito Entonces, sea Dios. por eso es que ahora cuando hablo no me callo. Y hay que sacarla con espátula. También Se cae pegada. soy una de las últimas de salir en la iglesia, por lo mismo. Bueno, bendito sea Dios. Qué lindo es que nuestra iglesia también sirva para es una familia, una casa, donde nos sentamos a gustos, donde recibamos ese amor, ese cariño. Y bueno, yo a todas aquí las que están aquí las amo muchísimo, las veo como mis hijas. Pero recuerdo a Natalie, que ya tiene varios años, como esta chica llegó, y bendito sea Dios que pude encontrar esa familia, y esa, como decía también Alejandra, cerró una área. Cómo nos cuesta expresar aquellos sentimientos, porque no tuvimos aquel padre, no tuvimos aquella, tal vez, bueno, muchas que veces hasta su madre también, porque yo fui una que también, que yo me crecí, yo las entiendo. Yo sí me crié sin padre y sin madre, ¿verdad? Solita, así como quien dice, a la misericordia de Dios, pero bendito sea Dios que ha sido bueno, porque entiendo. Y es que casi que todas cerramos esa área porque nunca recibimos ese amor, y qué importante es en la vida de nosotros para fomentar esos valores. Primero ese amor, ¿verdad? Por eso a veces también, como cuestan en la iglesia, a veces personas... ya comprendemos, ya entendemos por qué. Porque hemos pasado por eso. Y esos valores, ¿dónde es? En el seno del hogar. Y de ahí, como en el caso tuyo, no estaba papá, mamá, ¿quién te enseñaba? Pues me imagino, no sé si tu hermana, o como tú lo decías, tuviste que aprender sola. Sí, bueno, en cuanto a lo que fue el estudio, sí fue mi hermana, pero en cuanto a mis situaciones, sí fui yo. Usted solita ahí, a la misericordia de Dios. Así. Bueno, y en parte que eras una chica como retraída, con una baja autoestima también, porque aquí vemos una baja autoestima, ¿verdad? Que te encerrabas, todo esto. Eso en parte te liberó o te libró de otras cosas que vemos otros chicos que lo que hacen. Van a la calle, ¿verdad? Se van a la calle. Y en la calle hay de todo. Y se aprende de todo. Qué importante es la familia, el hogar, el estar papá y mamá ahí. Pero hoy que estamos hablando de esa paternidad responsable, de ese rol de ese padre, porque es ese proveedor, y tristemente, como lo hemos dicho, la mujer tiene que salir a trabajar, entonces los chicos se quedan solos, ¿verdad? ¿Qué importancia es tu papel, varón, que tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo? Y quiero leer un pasaje en la Biblia, está en 1 Timoteo 5:8, dice así: pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Y lo que dice acá, pues los que no se preocupa por los suyos, y sobre todo de su propia familia, preocuparse por su familia.
Y el asunto es, como lo hemos mencionado, no solo proveedor, sino todos aquellos valores, la construcción de esa personalidad, de esa identidad, es tan importante en el seno del hogar. Y si eso fuera posible en los hogares, si no hubiera tanta problemática hoy día a nivel social. Cuántos hogares, matrimonios destruidos, son hijos destruidos y cuántas carencias. Tanto porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, para el hijo la mamá es muy importante también, su madre, para ese varón, para parte de la construcción de esa personalidad, de esa identidad, ¿verdad? Porque también pues me he encontrado con varones que me han dicho, es que no me ha funcionado Juanita, Carmencita y Rosita, ¿por qué? Es que yo andaba buscando esa mamá también, porque está distorsionada aquel rol de madre en ellos y el rol de padre también en esa mujer. Qué importante este papel. Tú como Alejandra, como madre también, como esposa, desde la perspectiva tuya, ese rol de padre, quisiera que nos hablaras un poquito en la importancia en ese momento que tú estabas criando a tus hijos. Bueno, mis hijos crecieron gran parte con el papá, ¿verdad? Pues él estaba ahí siempre, no voy a quitarle su punto, pero, qué sé yo, mis hijos si llegaban y le decían, papi, mira tal cosa, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? Siempre, ¿verdad? Por aquí, por allá, nunca decían nada. Entonces ellos siempre llegaban a preguntarme a mí. Yo siempre les tenía una respuesta, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues ellos siempre me buscan para lo que sea en la parte sexual, sea en la parte sentimental, siempre ellos me buscan, pero sí, digamos, tuve un rol fuerte porque cuando yo me separé del papá de mis hijos, bueno, fue una batalla bastante dura. Mi hijo mayor, él me decía, mami, no quiero que usted vuelva con mi papá, por favor, porque él veía todas las cosas que yo pasé, de verdad. Pero en cambio el menor, él sí, fue bastante duro el asunto ahí porque él no vio o no vivió muchas cosas, todavía estaba pequeño, estaba en 3er, 4 grado. Entonces muchas cosas no las vivió y él sí decía, es que usted, mami, por su culpa papi se fue, ¿verdad? Pero bueno, llegó el momento en que sí, ahí fuimos, él entendió y ya me quedó mi responsabilidad. Yo era papá y era mamá, tenía que trabajar para verlos. Él pues duró bastante tiempo sin trabajo, mucho más de 1 año, y quien velaba por mis hijos era yo. Entonces sí, ahí estaba la situación, ¿verdad? De que era duro también llevar ese rol como papá. Hay algo importante en esto, toda esta problemática que se vive en el matrimonio, en el hogar, la importancia de tener a Cristo en su corazón, ¿verdad? De tener a Dios y permitirle que venga en nuestras vidas. Pero ya casi vamos a finalizar, pero quisiera escuchar un poquito a Dayan, de su experiencia de niña. Si también ustedes hubieron algún momento que les resintiera a su padre algo, por esa carencia o por alguna situación que vivieron. En el caso de Dayan, que tuvo ese papá y esa mamá, ¿verdad? Desde la perspectiva tuya, con papá y mamá, ¿hubo algunas situaciones importantes en tu familia? ¿Con tu padre? Sí, bueno, 2 cosas y de cada una quisiera compartir algo. La primera fue en una etapa cuando la situación económica fue apretada, fue el tiempo. Y creo que ahora se está dando mucho, si bien es cierto, actualmente por la situación económica, el papá y la mamá deben de trabajar. También he conocido casos de padres que hacen hasta horas extras para cubrir las tablets, para cubrir la tecnología que los mismos jóvenes demandan. Perdón.
Entonces también creo que debemos de reflexionar sobre eso, pero puntualmente en mi caso fue el tiempo. Y otra cosa fue el temperamento de mi papá, era fuerte, y cuando teníamos una discusión, él me decía groserías y cosas feas, pero algo también que yo agradezco era que al final él siempre me pedía perdón. Esto qué importante lo que estás diciendo, Dayan, y es reconocer y pedir perdón. Él siempre te pedía perdón, aunque ya pues el padre de Dayan, y yo sé que le afecta un poquito recordar porque su padre no hace mucho murió, él le pedía perdón. Y aún el caso de Dayan, algunos resentimientos que se daban, pero ahí estaba su papá, que hablábamos de que ella se crió una niña, también tenía seguridad, esa identidad bien definida, porque si bien hay situaciones en el hogar, pero ahí estaba papá. Y qué importante esto, él hacía algo y pedía perdón. Ahora, ¿ustedes le resintieron algo a su papá ya, que nos quedan unos minutos aquí? ¿Algo le resintieron a usted? Sí, yo digo que sí, ve, su falta de amor, la presencia ahí económica y pues la familia de parte de él. Natalie, ¿tú le resentiste algo? Pues el abandono, que eso causó que mi mamá también me dejara para poder trabajar, principalmente eso. Porque sentiste el abandono de tu madre también. ¿Cuántas cosas se dan en la vida del ser humano producto tal vez de esa paternidad responsable, de ese varón? Tú que nos estás escuchando ahí, si tienes una familia, toma tu rol, toma tu responsabilidad. Ahora, podrán decirme, ya estamos separados o estamos divorciados. Algo importante, el que se divorcia es la pareja, el que los problemas fueron como pareja, pero ustedes siempre seguirán siendo padres toda una vida. Y yo creo que algo importante, deben de ser responsables. Y varón, cumple tu responsabilidad como ese padre amoroso, como ese padre que ama a sus hijos, que no solamente en el área de proveer, sino de estar presente en todo momento de tus hijos, que cuenten contigo, que cuenten con tu apoyo, que cuenten con tu ayuda, que ama a tus hijos, dile cuánto les amas, un abrazo. Como decía Natalie, ella tuvo que aprender a abrazar, tuvo que aprender a amar, porque nunca recibió ese abrazo, ese apoyo de su padre. Es importante, varón, si tú tienes tu familia, ámala, abrázala, dedícale tiempo y a ese hijo, a esos niños, para que crezcan con valores, con una personalidad definida, con una identidad definida, con un carácter bien construido y que no lleve carencias que el día de mañana va a repetir dentro de su hogar que va a formalizar. Bueno, ya se nos fue el tiempo, agradecemos su compañía, que esté con nosotros, y agradecemos a las invitadas acá y nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga. Hemos presentado Consejos de la Palabra. Hasta el próximo programa.